¿Por qué me culpaban a mí, por lo que hacía un hombre que ni siquiera conocía? Parte 1. El primer segundo que lo cambió todo. ¿Alguna vez alguien te ha acusado de algo imperdonable, mientras estabas tranquilamente dentro de tu propia casa? Nunca imaginé que una mañana común, una de esas que empiezan sin prisa y sin ruido, terminaría convirtiéndose en el conflicto más incómodo y perturbador de toda mi vida. Mi nombre es Laura, tengo 34 años y vivo sola desde hace varios años. Elegí hacerlo así porque amo mi independencia, mi espacio y la tranquilidad que me da llegar a casa y no rendirle cuentas a nadie. Para mí, mi hogar siempre ha sido mi refugio, el único lugar donde puedo ser exactamente quien soy sin sentirme observada, juzgada o evaluada, o al menos, eso creía. Aquella mañana me desperté temprano, como casi todos los días. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los edificios del vecindario, tiñendo el cielo de un tono naranja suave. Preparé café, respiré profundo y decidí empezar el día con mi rutina habitual de yoga. No era nada nuevo, no era nada extraordinario. Era simplemente mi forma de mantener la mente en calma. Extendí mi esterilla en la sala, justo frente a la ventana. Siempre dejo las cortinas casi cerradas, solo con una pequeña abertura para que entre la luz natural. Me gusta sentir que el día empieza conmigo, no encerrarme en la oscuridad. Llevaba leggings negros y un sujetador deportivo. Ropa cómoda, ropa normal, ropa que cualquier persona usaría para entrenar en casa o ir al gimnasio. Encendí música suave, cerré los ojos y comencé. Respiración profunda, movimiento lento, silencio. Por unos minutos, el mundo desapareció, hasta que un sonido violento me sacó de golpe de ese estado de calma. ¡Pum, pum, pum! Los golpes en la puerta fueron tan fuertes que el eco retumbó por toda la casa. Me sobresalté. Perdí el equilibrio y tuve que apoyar el pie bruscamente en el suelo para no caer. El corazón comenzó a latirme con fuerza. No estaba esperando a nadie. Miré el reloj. Eran poco más de las 10 de la mañana. Me acerqué a la puerta con cautela. Pensé en mirar por la mirile, pero por alguna razón no lo hice. Quizás porque jamás imaginé que lo que estaba al otro lado cambiaría la forma en que me sentía dentro de mi propia casa. Abrí. Frente a mí había una mujer que nunca había visto. Tendría unos 40 y tantos años, el cabello recogido de forma tan tirante que parecía tensarle el rostro. Vestía de manera impecable, pero su expresión no tenía nada de cordial. Sus brazos estaban cruzados con fuerza, como si ya hubiera tomado una decisión antes incluso de hablar conmigo. ¿Eres tú la que vive aquí?, preguntó, sin saludar. Su tono no era curioso, era acusador. Parpadeé, confundida. Sí, ¿puedo ayudarte?, respondí, intentando mantener la educación. La mujer me recorrió de arriba a abajo con la mirada. Sentí ese gesto como una bofetada silenciosa. Soy Sara, dijo. Acabamos de mudarnos a la casa de enfrente. Asentí levemente, esperando que continuara, pero no lo hizo de la manera que esperaba. Necesitamos hablar de tu comportamiento, añadió. Sentí como algo se tensaba en mi pecho. ¿Mi comportamiento?, repetí. No entiendo. Sara soltó un suspiro exagerado, como si yo estuviera fingiendo ignorancia. Lo que haces frente a la ventana, dijo, es completamente inapropiado. Mi mente tardó unos segundos en procesar esas palabras. Perdón, ¿qué es lo que hago exactamente?, pregunté. Ella inclinó la cabeza ligeramente, con una mueca de desaprobación. Te exhibes, dijo, semidesnuda, como si no te importara quién te está mirando. Sentí que la sangre me subía al rostro. Bajé la vista hacia mi ropa, leggings, sujetador deportivo, nada fuera de lugar. Estoy vestida, respondí con calma, y estoy dentro de mi casa. Eso no cambia nada, replicó de inmediato. Mi esposo te ha visto. Esas 4 palabras cayeron como una losa. ¿Tu esposo me ha visto?, pregunté. Sí, respondió. Y se siente incómodo. Algo no encajaba. Incómodo, ¿por qué?, insistí. ¿Por qué está mirando dentro de mi casa? Sara apretó los labios. No intentes darle la vuelta a esto, dijo. Si una mujer decente se respeta, no se pone así frente a una ventana. Sentí un nudo en el estómago. Estoy haciendo ejercicio, respondí. No estoy provocando a nadie. Pues parece que sí, dijo ella. Y no es apropiado para un vecindario familiar. En ese momento entendí algo que me heló la sangre. No estaba allí para conversar. No estaba allí para presentarse. Estaba allí para culparme. Mira, dije, respirando hondo. Si tu esposo está mirando dentro de mi casa, ese es un problema que deberías hablar con él, no conmigo. Su rostro cambió de inmediato. ¿Me estás diciendo que es culpa de mi esposo?, preguntó, alzando la voz.
Te estoy diciendo que nadie debería espiar a sus vecinos, respondí. Sara dio un paso hacia adelante. Eres una irrespetuosa, dijo. Y si no cambias tu actitud, esto tendrá consecuencias. Sentí algo nuevo, no miedo, no culpa, rabia. No voy a cambiar como vivo en mi propia casa, le dije. Y no aceptaré que me acusen por el comportamiento de otra persona. Sara me miró como si yo fuera el problema más grande del mundo. No sabes con quién te estás metiendo, amenazó. Eso parece, respondí, y entonces cerré la puerta. No sabía que ese simple gesto sería el inicio de una guerra silenciosa que pondría al vecindario entero en mi contra, al menos por un tiempo. Y mientras apoyaba la espalda contra la puerta, con el corazón acelerado, una pregunta comenzó a rondarme la cabeza: ¿realmente había hecho algo malo, o solo me estaban pidiendo que me avergonzara de existir? Parte 2. Cuando el silencio empieza a pesar, cerré la puerta con más fuerza de la que pretendía. No fue un portazo, pero sí lo suficientemente firme como para dejar claro que la conversación había terminado, o al menos eso creí. Me quedé apoyada contra la puerta varios segundos, con la espalda rígida y la respiración agitada. Sentía el corazón golpeándome el pecho como si acabara de correr una maratón, aunque apenas había dado unos pasos. El silencio dentro de la casa era ensordecedor. Miré a mi alrededor. Todo seguía exactamente igual que antes. La esterilla de yoga en el suelo, la música suave aún sonando de fondo, la luz del sol entrando por la ventana. Y sin embargo, nada era igual. Apagué la música. El silencio se volvió aún más pesado. Por primera vez desde que vivía allí, no me sentía completamente sola en mi casa. No porque hubiera alguien dentro, sino porque la idea de ser observada se había instalado en mi mente como una sombra. Fui hasta la ventana y, con un gesto casi automático, cerré las cortinas por completo. Ese fue el primer momento en el que me di cuenta de algo que me dolió más de lo que esperaba. Alguien había logrado que yo cambiara mi comportamiento dentro de mi propio hogar, y eso me enfureció. El día continúa, pero yo no intenté seguir con mi rutina. Me duché, me vestí para trabajar y salí de casa como cualquier otro día, pero todo me parecía distinto. El vecindario que siempre había sentido tranquilo ahora me resultaba incómodo, casi hostil. Al salir, noté algo que antes nunca me había llamado la atención: las casas, las ventanas, la cercanía. Todo estaba demasiado cerca. Subí al coche y, antes de arrancar, miré de reojo hacia la casa de enfrente. Las cortinas estaban corridas. No vi a nadie, pero la sensación no desapareció. Durante el trayecto al trabajo, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cuántas veces habrá pasado esto sin que yo lo supiera? ¿Desde cuando miraba? ¿Y si no era solo una vez? Intenté concentrarme en mis tareas, pero fue inútil. Mis compañeros notaron que estaba distraída, aunque no dije nada. No sabía cómo explicar algo que ni yo misma terminaba de entender, porque no se trataba solo de una discusión con una vecina. Se trataba de sentir que tu intimidad había sido atravesada sin permiso. La primera señal al regresar a casa esa tarde, lo sentí de inmediato. Algo estaba fuera de lugar. No era nada visible, nada concreto. Era una sensación. Esa intuición incómoda que te dice que algo no encaja, aunque no sepas explicar qué. Aparqué el coche, tomé mis cosas y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando vi el papel. Estaba pegado con cinta adhesiva, justo a la altura de mis ojos. No tenía firma, no tenía saludo. Solo una frase escrita con letras grandes y firmes: este es un vecindario familiar, compórtate como tal. Sentí un vuelco en el estómago. Miré a mi alrededor instintivamente. No había nadie. El vecindario estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Arranqué el papel de un tirón, lo estrujé entre mis manos sin pensarlo y lo metí en el bolsillo. No quería que nadie más lo viera, aunque no sabía exactamente por qué. Entré y cerré la puerta con llave. Apoyé la frente contra la madera y cerré los ojos. Ahí fue cuando apareció la duda. No una duda racional, una duda silenciosa, insidiosa. ¿Y si exageré? ¿Y si podría haber manejado la situación de otra manera? ¿Y si realmente incomodo a la gente sin darme cuenta? Me odié por esos pensamientos, porque sabía que no venían de la lógica, sino de años de mensajes repetidos una y otra vez. No llames la atención, no provoques, no incomodes. Y aún así, ahí estaban. El murmullo del vecindario los días siguientes fueron extraños. No pasó nada directamente, nadie volvió a tocar mi puerta, nadie me habló de frente, pero empecé a notar pequeños cambios. Las miradas. Cuando salía a tirar la basura, alguna vecina dejaba de hablar al verme. En el supermercado del barrio, sentí una mirada prolongada sobre mí. Incluso una vez,
Al cruzar la calle, una mujer mayor me observó de arriba abajo con desaprobación. No sabía exactamente qué se decía de mí, pero sabía que se decía algo. El silencio puede ser más ruidoso que un grito. Una tarde, mientras revisaba el correo, me encontré con Elena, una vecina de la esquina con la que había hablado un par de veces antes. Siempre me había parecido amable. Hola, me dijo, algo dudosa. Hola, respondí, intentando sonreír. Hubo un silencio incómodo. Oye, empezó, ¿te estás bien? La miré, sorprendida. Sí, respondí. ¿Por qué? Elena bajó la voz. He escuchado cosas, dijo, y no me parecieron justas. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué cosas? Pregunté. Ella dudó un segundo. ¿Qué, bueno, qué provocas? Que no respetas al vecindario. Solté una risa breve, incrédula. ¿Por hacer ejercicio en mi casa? Pregunté. Elena asintió lentamente. Eso es lo que dicen. Respiré hondo. Gracias por decírmelo, dije. De verdad. Solo quería que supieras que no todo el mundo piensa así, añadió. A mí me parece absurdo. Ese pequeño gesto de apoyo significó más de lo que ella imaginaba. Cuando el problema escala 2 días después, ocurrió algo que ya no pude ignorar. Era sábado por la mañana. Volví a hacer yoga, pero esta vez con las cortinas completamente cerradas. Aún así, no lograba relajarme. Cada ruido exterior me hacía perder la concentración. Al terminar, me senté en el sofá con una taza de té. Fue entonces cuando escuché pasos fuera de la casa, pasos que se detuvieron. Silencio. Me levanté despacio y miré por la mirille. Era Sara, y no estaba sola. A su lado había un hombre mayor, trajeado, con una carpeta bajo el brazo. Sentí un escalofrío, respiré profundo, y abrí. Buenas tardes, dijo el hombre. Soy el representante de la Asociación de Propietarios. Sara no dijo nada, solo me miró, con una expresión que no supe interpretar del todo. No era triunfo, era algo más tenso. Hemos recibido una queja formal, continuó el hombre, y necesitamos hablar con usted. Mi estómago se encogió. ¿Sobre qué? Pregunté, aunque ya lo sabía. Sobre comportamientos visibles desde el exterior que han generado incomodidad en otros vecinos. Sentí una mezcla de rabia y cansancio. Estoy dentro de mi casa, respondí. No estoy rompiendo ninguna norma. El hombre abrió la carpeta. No se trata de normas escritas, dijo. Se trata de convivencia. Sara intervino entonces. Ella sabe perfectamente lo que hace. La miré fijamente. No, dije. Sé perfectamente lo que no hago. El representante levantó la vista. Señorita, solo le pedimos que tome medidas, cerrar completamente las cortinas, usar ropa más adecuada. No lo dejé terminar. No, respondí. Ambos se quedaron en silencio. No voy a modificar mi vida para resolver un problema que no he causado, añadí. Si alguien está mirando dentro de mi casa, ese es el problema real. Sara apretó los labios. Esto no se va a quedar así, dijo. Eso ya lo veremos, respondí. Cerré la puerta con calma, pero sabía que, a partir de ese momento, el conflicto había cruzado un punto sin retorno. Parte 3. Cuando defenderte te convierte en el problema. Después de cerrar la puerta frente al representante de la asociación y a Sara, no sentí alivio. Sentí algo mucho más inquietante, la certeza de que ya no se trataba solo de una vecina molesta, sino de una comunidad entera dispuesta a decidir qué era aceptable que yo hiciera dentro de mi propia casa. Me quedé de pie en la sala durante varios minutos, sin moverme. Escuché sus pasos alejarse por el camino de entrada. El sonido se fue apagando lentamente, pero la sensación de invasión permaneció. Mi casa seguía siendo la misma, pero ya no se sentía igual. Me senté en el sofá y abracé un cojín contra el pecho. No estaba llorando, pero tenía esa presión incómoda en la garganta que anuncia que las emociones están buscando salida. Pensé en todas las veces que había escuchado historias similares. Mujeres señaladas, mujeres observadas, mujeres obligadas a cambiar para que otros no tuvieran que hacerse cargo de sus propias conductas. Nunca imaginé que me pasaría a mí. La hipervigilancia. A partir de ese día, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El sonido de una puerta cerrándose al otro lado de la calle, una cortina que se movía, un reflejo extraño en un vidrio, nada concreto, todo constante. Vivía en un estado de alerta silenciosa, no porque hubiera una amenaza evidente, sino porque la posibilidad de estar siendo observada se había instalado en mi mente como una idea fija. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí ese impulso extraño de mirar hacia la ventana. No había razón, solo lo sentí, y entonces lo vi, no claramente, no de forma directa, pero vi movimiento, una silueta que se retiraba bruscamente cuando levanté la vista. El corazón me dio un vuelco,
No grité, no reaccioné, simplemente cerré las cortinas, otra vez. Me apoyé contra el fregadero y respiré hondo. Esto ya no era una suposición. Algo estaba ocurriendo. La conversación que me abrió los ojos esa noche. Llamé a mi hermana mayor, Paula. Siempre había sido la más racional de las dos, la que no se dejaba llevar por impulsos. Creo que me están observando, le dije, sin rodeos. Hubo un silencio breve. ¿Quién es?, preguntó. El esposo de mi vecina, y tal vez más personas lo saben. Laura, dijo con cuidado. ¿Tienes pruebas? Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. No admití. Solo sensaciones, miradas, cosas pequeñas. Eso no las hace menos reales, respondió. Pero tienes que protegerte. ¿Cómo?, pregunté. ¿Mudándome? ¿Encerrándome? No, dijo con firmeza. Documentando, observando. No estás loca por sentirte así. Esas palabras me hicieron respirar un poco mejor. No estás loca. A veces eso es todo lo que necesitas escuchar. El error de Sara 2 días después, ocurrió algo que cambió por completo la dinámica. Volvía del supermercado con las bolsas en la mano cuando escuché voces elevadas frente a la casa de enfrente. Reconocí a Sara de inmediato. Estaba discutiendo con su esposo. No tenía intención de escuchar, pero sus palabras eran imposibles de ignorar. Te dije que dejaras de mirar, le gritó ella, con evidente desesperación. Me detuve en seco. No exageres, respondió él. No es para tanto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La gente está hablando, continuó Sara. Todo el vecindario lo sabe. Porque tú lo hiciste un drama, replicó él. Si ella no quisiera que la miraran, cerraría las cortinas. Me faltó el aire. Ahí estaba, la confirmación, la verdad dicha sin rodeos. Sara se dio cuenta de mi presencia en ese momento. Nuestros ojos se cruzaron por una fracción de segundo. Su rostro se tensó. Sabía que yo había escuchado. No dije nada. No necesitaba hacerlo. Entré a mi casa con las manos temblando. Por primera vez, el problema dejó de ser ambiguo. Ahora tenía un rostro y una intención. El grupo del vecindario explota esa misma noche. El grupo de mensajes del vecindario volvió a activarse después de días de silencio incómodo. Elena fue la primera en escribir. Quiero decir algo porque esto ya se está saliendo de control. Leí el mensaje con el corazón acelerado. Yo también he visto comportamientos incómodos del esposo de Sara. No es la primera vez. Mi respiración se detuvo por un segundo. Otro mensaje apareció casi de inmediato. Pensé que era solo impresión mía. Luego otro. A mí me pasó algo parecido el año pasado, pero preferí no decir nada. Los mensajes comenzaron a acumularse uno tras otro. Historias, detalles, silencios prolongados durante meses. No era solo yo. Nunca había sido solo yo. Y entonces, como si no pudiera quedarse callado, él escribió. Esto se está exagerando. Nunca tuve malas intenciones. Sentí una mezcla de rabia y calma extraña. Escribí una sola frase. Mirar dentro de la casa de alguien sin su consentimiento no es un malentendido. Es una invasión. Después de eso, él abandonó el grupo. Sara no volvió a escribir. La decisión más difícil a pesar del apoyo, no me sentía segura. Saber que no estaba sola no eliminaba el miedo de saber que había sido observada durante quién sabe cuánto tiempo. Esa noche caminé por mi casa como si fuera un lugar ajeno. Cada ventana me parecía una vulnerabilidad. Cada reflejo, una posibilidad. Y entendí algo con claridad dolorosa: tener razón no siempre te devuelve la tranquilidad. Al día siguiente tomé una decisión. Instalé cámaras de seguridad, apuntando únicamente hacia el exterior de mi propiedad. Nada invasivo, nada ilegal, solo protección. No se lo conté a nadie. No lo hice por venganza, lo hice por necesidad. 3 días después, las cámaras captaron algo. No una vez, no 2, 7 veces. 7 ocasiones en las que el esposo de Sara se acercó a su ventana y miró directamente hacia la mía. Me senté frente a la pantalla sin moverme. Sentí asco, rabia, pero, sobre todo, validación. No estaba equivocada. El cambio de poder. Guardé los videos. Respiré profundo. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que el control ya no estaba del otro lado de la calle. La asociación de propietarios convocó una nueva reunión. Esta vez, no fui sola. Y esta vez, la historia ya no podía distorsionarse. Parte 4. Cuando la verdad ya no se puede negar. La reunión de la asociación se convocó para un jueves por la tarde. El aviso llegó por correo y por el grupo del vecindario, con un mensaje breve y aparentemente neutral: reunión extraordinaria para tratar temas de convivencia. Yo sabía perfectamente qué significaba eso. Durante todo el día sentí un nudo constante en el estómago.
no por miedo a lo que pudiera pasar, sino por el cansancio emocional acumulado. Defenderte desgasta. Explicar lo obvio desgasta. Tener que justificar tu derecho a vivir en paz desgasta todavía más. Antes de salir, me miré al espejo, no para ver cómo estaba vestida, sino para recordarme algo importante. No hice nada malo. Tomé mi bolso, revisé que los videos estuvieran guardados en mi teléfono y respiré hondo. La sala se llena. La reunión se realizó en el salón comunitario, un espacio amplio pero frío, con sillas de plástico alineadas y una mesa larga al frente. Cuando llegué, ya había varias personas sentadas. Algunas hablaban en voz baja, otras evitaban mirarme. Sara estaba allí, sentada en la segunda fila, espalda recta, mirada fija al frente. Su esposo, curiosamente, no había llegado todavía. Me senté junto a Elena y otra vecina llamada Marta, que me dedicó una sonrisa discreta. Ese pequeño gesto me dio más fuerza de la que ella imaginaba. El presidente de la asociación aclaró la voz y dio inicio a la reunión. Gracias por venir, dijo. Estamos aquí para resolver una situación que ha generado incomodidad en el vecindario. Incomodidad. Esa palabra otra vez. Queremos que todos se sientan seguros, continuó, y que este siga siendo un lugar armonioso para vivir. Sara levantó la mano de inmediato. Yo quiero hablar, dijo. El presidente asintió. Sara se puso de pie lentamente. Se tomó un segundo antes de comenzar, como si hubiera ensayado cada palabra. Desde que nos mudamos hemos intentado adaptarnos y respetar a todos. Pero hay comportamientos que no son apropiados para un vecindario familiar. Sentí varias miradas clavarse en mí. No es justo, continuó, que algunos tengamos que sentirnos incómodos dentro de nuestras propias casas. Tragué saliva. El presidente me miró. Laura, dijo, ¿quieres responder? Me levanté despacio. Las piernas me temblaban un poco, pero la voz no. Sí, respondí. Quiero aclarar algo desde el principio. Respiré profundo. Yo nunca he hecho nada inapropiado. Hago ejercicio en mi casa, con ropa deportiva, nada más. Alguien murmuró algo al fondo. El problema, continué, no es lo que yo hago, sino quien está mirando donde no debe. Sara negó con la cabeza. Eso no está probado, interrumpió. Son suposiciones. Fue entonces cuando sentí la mano de Elena apretando suavemente mi brazo. No son suposiciones, dije con firmeza. Tengo pruebas. El murmullo se extendió por la sala. El presidente frunció el ceño. ¿Pruebas de qué?, preguntó. De vigilancia inapropiada, respondí. Desde una propiedad privada hacia otra. Sara se giró bruscamente hacia mí. Eso es mentira, exclamó. Estás exagerando para quedar como víctima. No respondí, simplemente saqué mi teléfono. El momento que lo cambió todo conecté el dispositivo al proyector de la sala. Mis manos temblaban, pero no dudé. El primer video comenzó a reproducirse. Silencio absoluto. En la pantalla se veía claramente la ventana de la casa de enfrente. Y, segundos después, la figura de un hombre acercándose lentamente, mirando directamente hacia mi hogar. El segundo video, luego el tercero. 7 en total. Nadie habló. Sara se llevó una mano a la boca. El esposo de Sara acababa de entrar a la sala, justo a tiempo para verse a sí mismo proyectado frente a todos. Su rostro se volvió pálido. Esto no es lo que parece, balbuceó. ¿Entonces qué es?, preguntó alguien desde el fondo. El presidente se levantó de su silla. Esto es grave, dijo con voz tensa. Muy grave. Sara giró hacia su esposo. ¿Me mentiste?, susurró. Él no respondió. Cuando la vergüenza cambia de lado por primera vez desde que todo comenzó, no fui yo quien se sintió observada. Las miradas ya no estaban sobre mi ropa, ni sobre mi cuerpo, ni sobre mis decisiones. Estaban sobre él. Quiero dejar algo claro, dije, rompiendo el silencio. Yo nunca quise llegar a esto. Solo quería que me dejaran en paz. Miré a Sara. No era mi responsabilidad proteger tu matrimonio, añadí, ni cargar con inseguridades ajenas. Sara bajó la mirada. La asociación tomará medidas, anunció el presidente. Esto no puede volver a ocurrir, asentí. No sentí victoria, sentí alivio. Después de la tormenta la reunión terminó sin aplausos ni palabras amables. La gente se fue en silencio, evitando miradas. Algunos se acercaron a mí para decirme, lo siento. Otros simplemente sintieron con respeto. Sara pasó junto a mí sin decir nada. Su esposo salió primero. Nunca volví a cruzar palabra con él. Esa noche, al llegar a casa, hice algo que no había podido hacer en semanas. Abrí las cortinas. La luz de la luna entró suavemente en la sala. Respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa volvió a sentirse mía. Parte 5. Cuando ganas.
Pero no te sientes victoriosa. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque mi cuerpo, agotado de tanta tensión, por fin se permitió descansar. Aún así, al despertar, la realidad seguía allí. La casa era la misma, el vecindario el mismo, pero las miradas, los silencios y las relaciones habían cambiado para siempre. Los días posteriores a la reunión fueron extraños, demasiado tranquilos. Nadie volvió a tocar mi puerta, nadie dejó notas. El grupo del vecindario permaneció en silencio, como si todos hubieran acordado, sin decirlo, no volver a mencionar el tema. Pero yo sabía algo que los demás apenas empezaban a entender: cuando se rompe una ilusión colectiva, no se vuelve atrás. Las consecuencias invisibles. Sara dejó de salir con la misma frecuencia. Antes la veía regando el jardín, hablando con otros vecinos, moviéndose con seguridad. Ahora apenas se asomaba. Su casa parecía cerrada incluso cuando estaba abierta. No sentí alegría por eso, tampoco venganza. Sentí algo más incómodo, compasión mezclada con distancia. Porque, aunque ella me había señalado, también había sido víctima de una mentira que prefirió ignorar, hasta que fue imposible hacerlo. Una tarde, mientras sacaba la basura, me la crucé. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Fue suficiente. Laura, dijo, con voz apagada, lo siento. No fue una disculpa larga, no fue perfecta, pero fue real. Asentí. Espero que estés bien, respondí. No dije nada más. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque ya no hacía falta. Cuando el apoyo llega tarde, pero llega con el paso de los días, algunos vecinos comenzaron a acercarse. No todos, no de golpe, pero uno a uno. Elena fue la primera. Gracias por no quedarte callada, me dijo. Muchas no lo hicimos. Marta agregó algo que se me quedó grabado: a veces una persona tiene que soportar el golpe para que los demás se animen a hablar. Eso me dolió, pero también me dio sentido, porque entendí que mi incomodidad no había sido en vano. Recuperar el espacio. Volví a hacer yoga con las cortinas abiertas. La primera vez fue difícil, mi cuerpo estaba tenso, mi mente alerta, pero respiré, me moví, me quedé, y poco a poco, el miedo perdió fuerza. No porque olvidara lo ocurrido, sino porque ya no me sentía culpable. Eso fue lo más importante. La decisión final. Un mes después, vi el cartel. Se vende. Estaba frente a la casa de Sara. No supe quién había tomado la decisión. No pregunté, no especulé, solo observé, y sentí algo parecido al cierre. No un final feliz de película, sino un final real. Uno donde nadie gana del todo, pero alguien deja de perder. Lo que aprendí que la incomodidad de otros no es mi responsabilidad cuando nace de su falta de límites. Aprendí que callarse no siempre es sinónimo de paz. Y aprendí que defender tu espacio puede convertirte en el problema, hasta que la verdad habla sola. Hoy sigo viviendo aquí, sigo usando la misma ropa, sigo dejando entrar la luz. Pero ya no me cuestiono, porque entendí algo fundamental: no estaba equivocada, nunca lo estuve. Parte final. Cuando entiendes que nunca fuiste el problema. Pasaron varios meses desde la reunión. El vecindario volvió, poco a poco, a una rutina similar a la de antes. Las casas seguían en el mismo lugar, las calles igual de tranquilas, las mañanas con el mismo silencio suave, pero yo ya no era la misma persona que había abierto aquella puerta aquella mañana, y eso era irreversible. El eco que queda después del conflicto. Durante un tiempo pensé que, una vez resuelto todo, sentiría alivio inmediato, que la tranquilidad regresaría como si nada hubiera pasado. Pero no fue así. La calma llegó, pero lo hizo de otra forma. Llegó con reflexión, llegó con preguntas nuevas, llegó con una conciencia distinta, porque cuando alguien cruza un límite tan personal, no solo invade tu espacio, invade tu percepción de seguridad. Hubo noches en las que me desperté pensando que había olvidado cerrar las cortinas, incluso cuando ya no lo hacía. Hubo días en los que me descubrí dudando antes de moverme libremente por mi casa. Y entonces entendí algo importante: el daño más profundo no siempre es visible. Reconstruir la confianza, recuperar la confianza en mi propio hogar fue un proceso. Empezó con pequeños gestos: dejar una cortina abierta, caminar descalza sin prisa, moverme sin pensar en quién podría estar mirando. Cada pequeño acto era una forma de decirme a mí misma: este espacio es mío. Y con el tiempo, ese mensaje empezó a calar. Volví a disfrutar las mañanas, volví a hacer yoga sin tensión, volví a sentir que mi casa era un refugio y no una vitrine. La conversación que cerró el ciclo. Un día, Elena me invitó a tomar café. Desde que pasó todo, me dijo, muchas empezamos a mirar las cosas de otra manera.
La miré en silencio. No debería haber hecho falta todo eso, añadió, pero, gracias. No supe qué responder, porque no me sentía valiente, ni fuerte, ni heroína. Me sentía simplemente cansada de callar. Y a veces, eso es suficiente para que las cosas cambien. Mirar hacia atrás sin culpa hoy, cuando recuerdo aquel primer golpe en la puerta, ya no siento rabia, tampoco vergüenza, siento claridad. Porque ahora lo veo con distancia, nunca fue sobre mi ropa, nunca fue sobre el yoga, nunca fue sobre la ventana, fue sobre control, fue sobre inseguridad, fue sobre una sociedad que todavía prefiere decirle a una mujer que se oculte, antes que decirle a un hombre que respete. Y yo me negué a ocultarme. La pregunta final, así que ahora te pregunto a ti, que escuchaste toda esta historia, ¿fui yo la mala por decirle a mi vecina que hablara con su esposo en lugar de vigilar mi ropa dentro de mi propia casa? Porque después de todo lo vivido, mi respuesta es clara: no. Defender tu espacio no te hace cruel. Poner límites no te hace exagerada. Existir cómodamente en tu propio cuerpo no te hace culpable. Si te gustó este video y quieres ver más historias como esta, no olvides visitar mi canal YouTube, Historias Curiosas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia.